El atragantamiento de nuestro pequeño es una de las situaciones más angustiosas que podemos vivir como padres. Y se trata de la obstrucción parcial o total de la vía aérea, con lo que no entra suficiente aire en los pulmones y presentamos un riesgo elevado de asfixia. Los síntomas que podemos ver en un niño que está bien hasta el momento son una coloración azulada o morada, que el niño se lleve las manos hacia el cuello, que presente tos o que no pueda hablar de forma adecuada, o también escuchar un estridor o silbido expiratorio en la respiración, así como una respiración aguda. También podemos ver signos de trabajo respiratorio, como son que se le hinchen los músculos del cuello o que se le vean los musculitos entre las costillas o por las clavículas. Pero, ¿cómo debemos de actuar en esta situación? Pues si tose de forma adecuada quiere decir que no está cerrado del todo y por tanto deberemos de animarle a seguir tosiendo para así sacar el objeto. Si vemos que la tos es no efectiva, es decir, el niño está consciente pero presenta una tos débil, una dificultad en el llanto o de repente no puede hablar en menores de un año, lo primero que deberemos de hacer es alertar al 112, al servicio de urgencias médicas. Miraremos la boca y solo intentaremos extraer el cuerpo extraño si es accesible y está en la parte exterior, porque si no, corremos el riesgo de impactarlo hacia adentro y empeorar la situación. Realizaremos la maniobra del gancho, que será introducir el dedo en forma curvada por un lado del paladar para englobar el cuerpo extraño y sacarlo. Ya os digo, es peligroso y podemos introducir más el objeto dentro de la boca y la faringe de nuestro niño. A continuación, aplicaremos los 5 golpes en la región interescapular, en el hueco entre las dos escápulas. Estos golpes se dan con el talón de la mano y tienen que ser golpes secos, buscando que cada golpe sea resolutivo, es decir, si conseguimos que con un solo golpe salga el objeto extraño, hemos ganado. Para después aplicar las 5 compresiones torácicas. Las aplicaremos en el centro del pecho, un dedo por debajo de la línea entre los pezones. Si vemos que la tos es no efectiva, pero en este caso estamos frente a un niño mayor a un año, aplicaremos las mismas técnicas, es decir, los 5 golpes en la región interescapular, pero habrá una principal diferencia con los lactantes o con los niños menores a un año, que en lugar de aplicar las compresiones torácicas las haremos abdominales, con la conocida y famosa maniobra de Heimlich. Lo que haremos será colocarnos detrás del niño, englobando el pulgar de nuestra mano dominante con el resto de los dedos. Lo colocaremos en la región por debajo justo del apéndice sifoides, que es la parte en la que termina el esternón, para englobarlo con la otra mano abrazando al niño y aplicar unas compresiones abdominales hacia nosotros y hacia arriba, para así aumentar la presión intratorácica y conseguir sacar el cuerpo extraño. Repetiremos este ciclo de 5 golpes interescapulares y 5 compresiones torácicas en menores a un año o abdominales, es decir, la maniobra de Heimlich en mayores a un año, hasta que consigamos desobstruir la vía aérea, es decir, que expulse el objeto extraño, que nuestro niño respire mejor, que llegue la ambulancia o que pierda la conciencia. En caso de que pierda la conciencia, consideraríamos una situación de parada respiratoria y deberemos de iniciar las maniobras de RCP pediátricas, de reanimación cardiopulmonar, ya que lo consideramos una situación de parada. Espero que os esté gustando el contenido de estos vídeos. Si es así, no dejéis de comentármelo, dejaros un buen like y suscribiros. Así me ayudáis un montón. Y ahora veremos una secuencia completa de desobstrucción de la vía aérea en un lactante menor a un año. Lo primero será animarle a toser, para después pedir ayuda, a gritos, ¡socorro! Cogemos nuestro móvil, llamamos al 112 en modo altavoz para poder ir aplicando las maniobras. Abrimos la vía aérea, le damos la vuelta y aplicamos los 5 golpes interescapulares. Cada golpe debe de ser efectivo. Le damos la vuelta, lo colocamos en una superficie dura como es nuestro brazo y aplicamos las 5 compresiones torácicas. Vamos alternando los 5 golpes interescapulares con las 5 compresiones torácicas, recordando que buscamos que cada una de las maniobras sea efectiva por sí misma, hasta que el niño pierde el conocimiento, pierde la conciencia. Lo ponemos en una superficie dura, abrimos la vía aérea y empezamos la RCP del lactante, aplicando las 5 ventilaciones de rescate, para a continuación aplicar los 15 compresiones torácicas. Iremos alternando 15 compresiones torácicas con 2 ventilaciones de rescate en el niño, hasta que o bien caigamos agotados o lleguen los servicios de emergencia. Si os interesa la RCP básica del lactante y del niño, estaros atentos porque próximamente subiré un vídeo en el que hablaremos distendidamente de estas maniobras. Aunque, como decía mi abuela, siempre es mejor prevenir que curar. Y no le sobraba la razón. Lo que deberemos de hacer, y más aún en estas fechas en las que se acerca la Navidad, es evitar que los menores a 4 o 5 años jueguen o coman objetos como
globos, botones, canicas, pelotas y juguetes de pequeño tamaño. También frutos secos, palomitas de maíz, así como manzanas y zanahorias crudas. También evitaremos el acceso a monedas o pilas de botón, así como alimentos redondeados como las aceitunas, las cerezas o las uvas enteras, muy famosas en España por las 12 campanadas de Nochevieja. También alimentos de consistencia fibrosa o gomosa como son el jamón serrano con sus vetas grasientas, así como el pulpo. Ayudarán también a prevenir el atragantamiento medidas como evitar comer corriendo o tumbados, adaptar la textura y la forma de los alimentos al desarrollo de nuestro niño, usando texturas más blandas en niños que están iniciando la alimentación complementaria, así como cortando o tratando los alimentos de una forma más adecuada, como por ejemplo alimentos redondos como las aceitunas, tener la precaución de quitarles el hueso y además recortarlas en 4 trozos. Así reducimos el riesgo de atragantamiento. Así como la medida que yo siempre recomiendo, realizar un curso de primeros auxilios pediátricos y de adultos validado, para así saber qué hacer ante estas situaciones. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.